Tome su asiento, hermanos. Damos gracias al Señor que podemos encontrarnos este día domingo aquí reunidos. Creo que todos sentimos alegría de ver al pastor Willy, pastor Guillermo. La última vez que nos vi, nos mandamos una longaniza en Chillán de madrugada. Lo fui a visitar, una visita de relámpago, y me alegro que él pueda estar aquí con nosotros. Le dije al oído que tenía más pilas que Peter Rock. Sí. No, ¿qué Matusalén si tenemos a Pastor Williams en nuestro medio? Gracias. Una alegría verlo, Pastor. Gracias. Un ejemplo también para muchos. Gracias. Que pudiendo y no disponiendo a la misma vez de estar en las cosas del Señor. Sí. Damos gracias al Señor por este día domingo. Suelo leer mucha teología porque no es que los tipos sean sabios, pero de repente le achuntan. Hay un teólogo que dice que no hay lugar más puro que el del templo. A diferencia de que a veces sale un olor a chivo de repente, un diablo se atraviesa en las cosas de Dios, pero este es un lugar seguro para estar. Sí. El alma respira con libertad cuando está en las cosas de Dios. Así es. En lo personal, me siento más cómodo aquí que en cualquier otro lugar. Aunque hayan de repente cosas raras, pero es aquí donde nos conviene estar, en la casa del Señor. Y la palabra del Señor hoy nos va a hablar acerca de algo que es trascendental para los creyentes, que es permanecer en la gracia del Señor. Un tema difícil, un tema que mucha gente suele decir, pero si yo voy a la iglesia, que ir a la iglesia no garantiza absolutamente nada. Es difícil encontrarse con un cristiano que diga: estoy perseverando en la gracia de Dios, estoy aferrado a la gracia de Dios. Solemos decir nosotros a veces, no sé si para consolarnos o no, pero es un hecho real, de que sobre todo los domingos, ¿cierto?, que peregrinan todos los creyentes a los templos a esta hora y durante todo el día, y muchos van con la actitud, como decía la pastora, de tirarle a Dios los pecados, ¿cierto? Se le acumulan en la semana todas las peticiones y las vienen a dejar aquí en un toldo, aquí, y las ponen en el altar. Y no es malo, porque la Biblia dice que debemos confiar en Él, debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, pero a veces se nos pierde el norte, se nos pierde el rumbo con respecto a que el creyente no puede hacer nada sin Cristo, absolutamente nada. Todos conocemos ese versículo y vamos a llegar a eso cuando Jesús dijo: sin mí nada podréis hacer, nada. Ahora nos asalta la duda: ¿cómo es que mucha gente haciendo muchas cosas, con Él o sin Él, pero las hacen igual? Usted dirá: pero ¿qué pasa allí? Hay algo raro. A eso es lo que vamos a llegar en la palabra de este día. Sé que todos hemos visto las noticias y están preocupados. Yo creo que Dios se ríe cuando ve que pasan cosas, porque dirá: mira, estos locos están todos asustados. No, los cristianos que ven las noticias en Facebook y se ponen a orar: Señor, no quiero quedarme para el arrebatamiento, para la gran tribulación, no quiero que me ponga la marca de la bestia. Y después pasa esto y se relajan de nuevo. Así pasa siempre. Pasó en la Primera Guerra Mundial, pasó en la Segunda Guerra Mundial, en las crisis, en las catástrofes, en el terremoto del 2010. Cada vez que hay desgracia, la gente se asusta. Pero después, pasando la tensión del momento, todas las promesas que las personas hacen se diluyen. La confusión del cristiano es que nosotros no somos llamados a seguir las señales. De hecho, Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Todos conocemos la lista. Sí. También Jesús habló de la gran señal. Dijo que esta generación mala y perversa pide señal y no le será dada sino la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra. La señal de la cruz, de la salvación. También Pablo habla de las señales de los últimos tiempos, y Jesús en Mateo 24 lo responde a los discípulos porque ellos le dijeron: ¿qué señal habrá de tu venida? A veces todas estas cosas nosotros nos confunden y pensamos que esto es como mirar el tiempo, ¿cierto? Usted ve el celular o la noticia, cómo va a estar el tiempo. Pero el tiempo es cambiante. A veces dicen: va a llover, y resulta que
uno anda sofocado. Pasa porque el clima es así. Y las señales, hay que entenderlo en el espíritu, las señales son así. El que estén puestas esas señales no quiere decir que vayan a pasar. Dios en su soberanía puede mover todos los sucesos y las circunstancias. Por eso muchos cristianos hoy día se dejan llevar por las señales. Y nosotros no somos llamados a seguir las señales. Somos llamados a aferrarnos a la gracia de Dios. Eso es lo único sólido, lo único inamovible, es la gracia de Dios. Porque hay muchos creyentes que les gusta esto de las señales y son expertos en eso y saben todo lo que ocurre y viven en temor, viven en angustia, viven en una aflicción en su alma y en su espíritu, porque piensan que la señal va a ser determinante. Creo que la señal más trágica para el creyente es cuando no se da cuenta que pierde la gracia de Dios. Y hay muchos personajes bíblicos que le ha sucedido eso. El viejo Sansón no era patriarca, pero tenía por ahí de repente sus encuentros con Dios, pero llegó el día en que la Biblia dice, no sabía que Dios lo había abandonado. Todos conocemos la tragedia también de Saúl, rey de Israel. También Dios lo abandonó. De Saúl, terrible cuando Dios dice, amé a Jacob, más aborrecí a Saúl. Esos textos bíblicos nadie lo ve en los púlpitos. Todos los pastores quieren que sus tigres estén creyendo que Dios a todos los va a recibir. No es así, hermano. Hoy en el tiempo que estamos viviendo, aunque nosotros no lo veamos, pero yo me imagino que hay un gran colador sobre cada templo, sobre cada hogar cristiano. No sé cómo se le llama, el arnero se le llama cuando se cuela la tierra. Sí, bueno, eso. El tamiz, para que quede claro la farasca, la suciedad y quede el grano puro. Bueno, eso es lo que va a pasar. Dios va a depurar a los suyos, porque Dios no va a querer tipo rebelde en el cielo, no va a querer tipo amargados, tipo que han dado, pero cualquier problema, no van a llegar a la clase celestial. Pero la palabra de hoy nos va a hablar acerca de precisamente de la misión que Jesús le entregó a sus apóstoles, por consecuencia también a nosotros que somos seguidores de este mensaje. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos 8, 9 y 10, que es un texto que lo hemos leído muchas veces, lo conocemos. Mateo, capítulo 10, verso 8. Es cuando Jesús comisiona a sus discípulos, ¿cierto? Cuando Jesús habilita y comisiona a sus 12 discípulos. Si usted lo encuentra, lo vamos a leer de pie y luego comenzamos la palabra, ¿cierto? Mateo capítulo 10. Leemos el verso 8, verso 9 y verso 10. Le damos lectura entonces a la palabra del Señor, Mateo capítulo 10, verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Tome su asiento porque ya hemos orado en esta hora. Lo vi por el otro día, hacía referencia un poco a esta plaga porque es una plaga en verdad. Yo no sé si usted sabe lo que es una plaga, pero cuando aparecen bichos en la cocina, por ejemplo, esas infames cucarachas. El otro día nos acordamos con una garita de eso con mi esposa. Un día entraron esos demonios a la cocina. Pero son pillos porque ahí entran cuando tú no estás. Tú te vas a dormir, estás haciendo tuto, y ellas se pasan el dato y dicen se fueron todos. Y ahí ellas van a la cocina, empiezan a revolver las ollas, las cucharas. Y tú prendes la luz y un ejército de bichos. Y se quedan todos ahí. ¿Quién acciona primero? Tú te mueves y se corren todos. Es una plaga. Tú no sabes, les echas todo tipo de veneno y como que se ponen más fuertes. La plaga que ha entrado dentro de las filas del cristianismo, de las iglesias, es precisamente lo que conversaba el otro día en un devocional, creo que fue el miércoles pasado o el domingo, a la distorsión que ha ocurrido en las escrituras con respecto al llamado que Dios le ha hecho a sus seguidores.
Todos estamos de acuerdo de que estos 12 hombres fueron insustituibles e inigualables. No va a haber otro Pedro, no va a haber otro Juan, no va a haber otro discípulo de estos 12 hombres. No va a haber. No va a haber. También estamos de acuerdo de que hoy han habido hombres que han hecho cosas realmente impresionantes. Basta leer un libro de historia cristiana para darnos cuenta de cómo han habido hombres a través de la historia. Hombres y mujeres que han hecho, pero cosas increíbles en favor del Evangelio y de la obra de Dios, a través de toda la historia. Los más recientes podemos mencionar tal vez al evangelista J.J. Ávila, que ya es difunto, que de hecho nunca se hizo llamar pastor, ni obispo, ni apóstol, nada, simplemente el hermano J.J. Ávila. Aquellos que fueron testigos, hay documentación de esa época. A mí me gusta leer la historia porque hoy con el tema de la cuestión digital, cualquiera puede tomar tu foto y trucarla. Te pueden quitar las arrugas, las canas, hacerte juvenil, ponerte caluga, ¿cierto? Si eres feo te hacen el milagro de verte hermoso, y si eres hermoso te ponen feo como un diablo. Pero décadas atrás las fotos análogas era muy imposible hacerlo, y los milagros que ocurrían en ese tiempo están documentados. A mí me encanta leer, porque está en la historia, cuando J.J. Ávila vino a Chile, al Carlos Higgins. Antes de él venía incluso el papá de Dani Berríos, otro evangelista anterior a él, pero eran milagros espectaculares, tipos que realmente tenían en su cuerpo milagros que eran imposibles de tenerlos, imposibles. Estamos leyendo Mateo donde dice: id, sanad, limpiad, resucitad, echad fuera demonios. No fue algo puntual que solamente estos 12 hombres vivieron. A lo que quiero llegar es que esto ha ocurrido. Sí. Dentro de todas estas historias que parecieron fantásticas, historias reales, el otro día justo hacía una revisión de documentación histórica sobre estos milagros increíbles en la década de los 70 sobre todo, de un hombre que en una campaña dio testimonio de una sanidad. El tipo era ciego, no tenía dentadura, pero no tenía nada en los años 70, donde era imposible acceder a un programa dental. Era un cirujano, un tipo que vivía en la calle, un cartonero de estas personas que están desprovistos de todo cuidado social y familiar. No tenía dentadura, nada, tenía las encías como un bebé. Ya nos imaginamos lo que representa ese problema. Hoy día que un adulto tenga eso es muy difícil. Tenemos cómo arreglar ese problema, pero en ese tiempo no. El pastor que contaba, a quien yo conozco personalmente, estaba en su conferencia, él decía que quedó impresionado al ver, porque él fue testigo, él sacó las fotos y dijo: yo estuve ahí, no es que me contaron. Estaba con cámara, el evangelista Gigi le decía: abra la boca, el tipo abría la boca lo más que podía, como un hipopótamo, porque el tipo decía: yo no tengo dientes, no tenía, dijo. Vivo en la calle, totalmente, y mire lo que Dios hizo. Dientes completos, todo. El pastor reflexionaba y decía: ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a la iglesia cristiana? Muchos fueron testigos de esas cosas, y con el tiempo la iglesia, y no solamente en este país, en todo el mundo, entró en un sopor, entró en un tuto, en un término más criollo, en un sueño, en un letargo, donde entraron maestros, predicadores, haciéndonos creer de que estas cosas fueron para tiempos antiguos y que hoy no eran necesarias. Hoy entró en muchas iglesias este asunto del refinamiento, del protocolo para la gracia de Dios. Sé que han habido excesos, somos testigos de eso, han habido excesos escandalosos en las iglesias, manifestaciones raras, donde no ha habido un líder que ponga un discernimiento. Pero nosotros somos los que estamos en la barca. Creemos de que la tormenta puede ser la más desastrosa, pero si Cristo está con nosotros, vamos a tener seguridad de que no nos vamos a hundir. Amén. Entrando al texto, entonces, Mateo 10, capítulo 8, dice: sanad enfermos. Ya ahí esta primera línea se nos dificulta enormemente, porque nadie puede ir a sanar a un enfermo si no tiene la facultad de sanarlo. Estamos llenos de personas enfermas. Ustedes mismos a lo mejor tienen alguna dolencia, yo tengo la mía también. Quisiéramos no estar enfermos. Nos imaginamos ese día ideal donde nos levantemos y se nos diga: tú no vas a tener ninguna enfermedad, ni una uña encarnada, nada, vas a beber, vas a ser como un bebé. Después dice
limpiar leprosos. Es algo más difícil todavía. Entre un enfermo y un leproso ya sabemos que la lepra es una cuestión que no se quiere ni nombrar ni mencionar. Después ya el Señor se pone más resucitar muertos. No, Señor, eso ya es más difícil. Yo creo que los discípulos cuando empezaron a oír la orden de Jesús, todo contravenía lo que ellos hacían. ¿Quién quiere estar con un enfermo? Cuando usted está enfermo, nosotros nos enfermamos, no queremos ser carga de nadie. Y no queremos recibir ayuda de nadie. Estar enfermo es una cuestión que no es agradable. ¿Quién quiere ir a ver a un enfermo? Nadie. Todos quieren ir a ver que está sano. Y los apóstoles lo mismo. Yo decía, el Señor nos está mandando a ver a tipos enfermos y sanarlos. Nos está mandando a ver a personas leprosas y limpiarlos. Nos está mandando al cementerio. Dice, vayan y resuciten muertos. ¿Puede haber algo peor que eso? Después dice, echar fuera demonios. Ir a ver a tipos endemoniados. Y sáquenle los demonios, dice. De gracia recibiste, y viene lo que Jesús da la clave. De gracia recibisteis. Nos gusta leer acerca de los dones de Pablo, los dones de gracia, los dones residentes y los dones que se manifiestan. Yo digo, Señor, si tuviera que elegir un don, porque Pablo dice en Corintios, procurar los mejores dones. Te da, Dios es increíble, te da esa opción, elige el arma con la cual tú quieras pelear. A algunos les gusta la onda, los que se quedan en el campo, matando pajaritos. Otros les gusta, no sé, la granada, la metralleta. Las mujeres como que no les gusta mucho este tema de las armas, pero cuando pelean, no, ya uno se da por muerto. Ellas son así las damas, dicen, no me gusta pelear, pero no me invoque, porque se abre el pozo del abismo y no respondo, dice. Usted, aunque no tenga arma, va a morir igual. Eso es un paréntesis, es un misterio teológico ese que hay que profundizar en otra prédica. Entonces la Biblia, ¿de qué nos habla? Nos habla de que estamos en un mundo espiritual, mi estimado hermano, donde nosotros ya que somos creyentes maduros, tomamos y leemos estas escrituras y decimos, Señor, ¿qué es lo que usted nos ha encomendado? ¿Fue solamente para estos apóstoles? Porque hoy hay gente enferma, hay gente que tiene estado anómalos en su vida espiritual, o sea, endemoniados, hay gente que está muerta, sí. Leyendo esto con los pocos conocimientos que tengo, porque a veces la gente dice, pastor, usted sabe mucho, y eso es una fábula que a veces la gente inventa cuestiones de uno que la hace correr, tontera. Digo, Señor, a veces no. ¿Me cuesta entender esto, Señor? ¿Qué dice aquí? ¿Será para mí, Hernán Toledo? Vaya y resucite el muerto. Está difícil, Señor. Hoy día las funerarias se hacen la América con los muertos, y usted propone ir a resucitar muertos como que no es un negocio. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Estábamos leprosos espiritualmente. Ni qué decir cuántos diablos teníamos metidos adentro. Estábamos muertos, enfermos, leprosos, con problemas espirituales severos. El Señor estos procesos los hizo en nosotros. Ya no tenemos lepra, ya no estamos muertos, estamos sanos espiritualmente. Son todas virtudes espirituales. Entonces nos encontramos bajo esta óptica bíblica que hay muchas iglesias, y podemos incluir la nuestra también. ¿Cuánta gente muerta espiritualmente tenemos en nuestra nómina? ¿Cuánta gente enferma tenemos en nuestra nómina? ¿Cuánta gente endemoniadita tenemos? Es que no nos gusta hablar de eso. Jesús lo dice, ir, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Ahora, ¿por qué dice? Porque de gracia recibisteis. Eso nosotros lo recibimos por gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo, es un don inmerecido. Hemos recibido eso. Y como lo hemos recibido, lo puedo dar. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si usted está vivo espiritualmente, tiene salud espiritual, está sano, usted puede llegarse a una persona que está en esa condición, pero eso no es instantáneo, eso es un error terrible que se ha metido en la iglesia. Si usted está enfermo y está en tratamiento, ese periodo es largo. No es que el doctor le va a dar un remedio y usted va a quedar sano. Todos hemos estado enfermos y eso es un tratamiento que nos puede acompañar durante mucho tiempo para tener sanidad. En muchas iglesias se ha metido este concepto de que te voy a orar y te va a sanar instantáneamente. Tanto la sanidad física como la espiritual y la emocional es un proceso.
A la gente le gusta todo rápido. Quiero que Dios me dé, que me sane, que me provea. Quiero todo rápido, instantáneo, y no se respetan los procesos de Dios. La gracia de Dios tiene la particularidad, mis estimados hermanos, de que puede abarcar toda nuestra vida. Toda nuestra vida. El obispo igual hablaba de Moisés, el viejo Moisés que estuvo 40 años disfrutándola en el palacio de Faraón. ¿Y para qué estamos con cosas? El tipo la gozó en el palacio de Faraón. Porque era el nieto de Faraón. Tenía chipe para hacer las chanchas que quisiera. Se portó mal Moisés. Por eso después Dios lo depuró 40 años en el desierto, para sacarle todas las locuras que el tipo tenía metidas en su cabeza y en su corazón. Y después 40 años más de yapa para guiar al pueblo de Dios. 80 años. Imagínense. Entonces a veces nosotros decimos, Señor, haga la cortita conmigo porque tengo planes. No, y resulta que lo que Dios quiere es que entendamos de que la gracia de Dios nos va a acompañar toda nuestra vida cristiana. Amén. Toda nuestra vida cristiana, hasta el último hálito de vida, la gracia de Dios debe estar con nosotros. Otro hombre a quien vemos que la gracia de Dios lo acompañó fue el profeta Elías. Aquí tenemos dos pastores, ¿cierto? Veteranos, ¿cierto? Pero veteranos de verdad, porque hay unos tipos que son unos cuenteros, pero cuentejos, que se ocultan el currículum, son como estos políticos, ¿cierto? Que ahora los pillan haciendo esto de copy-paste, copiar y pegar, y llevan su carpeta y como que ellos hicieron el trabajo y tipos son unos farsantes, son unos canallas. Hay pastores así, que abultan el currículum. Peleé con Goliat, dicen ellos. Peleé con el Leviatán. Peleé con Jezabel. No, los tipos son falsos, son cobardes, son canallas, son unos... Ya se nos está calentando la lengua, no. Pero cuando tenemos pastores en nuestras filas que realmente han estado ahí en las trincheras, es una cuestión que hay que parar la oreja y escuchar. El profeta Elías y el profeta Eliseo fueron hombres que el tipo era de este calibre. Quiero hacer llover fuego del cielo, mandaba un WhatsApp al cielo y de alguna manera rara caía fuego del cielo. Ese tipo era loco, era un tipo que era un tipo de temer. Decía, hoy no va a llover y no llovía. 3 años no llovió y por eso lo andaban buscando para cortarle el cuello, porque si no llueve en 3 años en un país, se va la agricultura, la ganadería. Había una loca, que era loca, vieja, loca y endemoniada y fanática, Jezabel. A la gente que se porta mal, usted no tenga miedo en decirle todo lo que quiera, se lo merece. A su hermano en Cristo no, trátalo bien. Pero Jezabel no, esa loca era una fanática del culto a Baal. Y extirpó, dice la Biblia, a todos los sacerdotes y les cambió el uniforme y los puso como sacerdotes de Baal. Todos conocemos ese incidente cuando el profeta va y enfrenta a esa mujer. Y cae fuego del cielo, él dice, adoren a Baal, si Baal es Dios, él responderá, yo ya tengo la respuesta. Cae fuego del cielo, todos conocemos la historia. Cae fuego del cielo. Curiosamente nosotros leemos el relato bíblico, ¿por qué huye? Cuando Jezabel dice, te voy a agarrar y con este cuchillo te voy a abrir la panza y te voy a hacer chorizo, le dijo. El profeta huye. No, curiosamente huye y se esconde en una cueva. Nuestro héroe, el tipo que había luchado grandes batallas, lo vemos correr como un conejo. Uno diría, no, eso nunca me va a pasar a mí, yo estaba en todas las batallas. Pero va a llegar el momento en que la gracia de Dios aparentemente nos abandona. A eso es lo que quiero llegar en esta parte del mensaje. Y el profeta se esconde en la cueva y hace la oración que él nunca pensó hacer. Señor, haga la cortita. Mátelo. Y ya no quiero caer en manos de esta mujer loca y ya di todo lo que tenía que dar. Y aquí el profeta tiene una experiencia en esa cueva que le hemos leído tantas veces. Dice que vino un torbellino. ¿No? Un torbellino. Todos saben lo que es un torbellino. Un viento huracanado que dice que descajaba los árboles. Pero el profeta dice que se puso a observar eso. Él estaba acostumbrado a eso porque este profeta tenía poder sobre la naturaleza. Sobre el agua, sobre el fuego, sobre el tiempo. Era un hombre increíble. Elías Tisbita. Pero dice que cuando él oye ese viento huracanado, Dios no estaba ahí. El tipo tenía un discernimiento. Sabía cuando era algo originado de parte de Dios y algo no. No lo movía cualquier cuestión a él. Después dice que hubieron otras manifestaciones
Y Dios no estaba en ninguna, se sintió desesperanzado. Y después dice que viene un sonido apacible, una brisa suave, y él pone su manto sobre sí y entendió que Dios estaba ahí. Lo que no entendía aquí es lo que muchas veces nosotros tampoco entendemos, que Dios puede cambiar la forma en la cual trata con nosotros. Todos tenemos, el ser humano, usted y yo tenemos hábitos a la hora en la que comemos, a la hora en que nos aseamos, tenemos hábitos. Y a veces tenemos ese problema de que esos hábitos de la vida mundana, terrenal, la llevamos a la espiritual. Queremos acomodar nuestra relación con Dios a esos hábitos. Y Elías estaba acostumbrado a eso, acostumbrado a ver a él tener el poder. No nos olvidemos del texto de Mateo donde dice id y sanad, id y limpiad, id y echad, id y resucitad. Hay un poder increíble. La respuesta de por qué ese poder hoy día no es ejecutado de manera libre no es que no esté disponible. Todos los que estamos aquí tenemos ese poder, reside en nosotros, porque ya hemos sido limpios, hemos sido resucitados, hemos sido sanados. Pero el hecho de que tengamos ese poder, así como le sucedió al profeta, no quiere decir que lo podamos usar en cualquier momento. Eso es lo que Dios le enseña al profeta en la cueva. Tú tenías el poder de tomar cosas de la naturaleza y usarlas para mis propósitos. Ahora te estoy demostrando de que, y quiero tratar de explicárselo. Dios lo que le intentó explicar al profeta es que la manifestación en sí no quiere decir que Dios esté en la manifestación. Son medios que Dios usa. Medios. Veníamos conversando con mi esposa en el vehículo. Pasamos por una iglesia que es conocida, de estas iglesias que hoy es muy común, de la prosperidad. Yo le decía a ella, no es malo lo que ellos dicen, es bíblico, dar para recibir. Más bienaventurado dar que recibir. Es correcto, es bíblico, pero ellos te omiten la otra parte. En esas iglesias no te van a hablar del juicio eterno, de la condenación eterna, de abandonar el pecado, te hablan de una parte de la verdad. Entonces, hoy nosotros, mis estimados hermanos, somos llamados como los apóstoles a no mutilar el mensaje. Tenemos gente en nuestras casas, en nuestros familiares, conocidos, vecinos, que están tal cual Jesús dice en Mateo 10, 8, 9 y 10. Tenemos gente enferma, leprosa. ¿Qué hago con un tipo leproso espiritualmente? ¿Qué hago con una persona que está muerta espiritualmente? ¿Qué hago con una persona que está enferma espiritualmente? ¿Qué dice? Sanad. Sanad, limpiar, resucitar, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Ahora, si nosotros leyéramos ese versículo y nos fuéramos para la casa, quedaríamos contentos. Pero Jesús pone las cláusulas que hacen efectivo ese sanar. Sanar, limpiar, resucitar. El versículo siguiente lo dice en el 9. Los obstáculos que impiden esto. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro sitio. Este versículo usted no va a escuchar que esos pastores lo lean. No, ahí está la pillería. Ellos te leen esa pura parte. Venga, que usted aquí va a ser sanado, va a ser resucitado. Pero esa parte, Jesús, ¿por qué la menciona? Porque ese es el obstáculo para la gracia. Por eso Jesús se lo dice tajantemente. No se provean de oro, plata, ni cobre en vuestros cintos. Habla de los cintos, de los bolsillos de ellos. Ni alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Y aquí Jesús da la sentencia divina, porque el obrero es digno de su salario. ¿Cuál es el salario de un hombre de Dios? La gracia de Dios. Esa cuota diaria de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sabe que está en fidelidad con Él. Yo he conversado con muchos pastores, porque ustedes saben que trabajo con muchos pastores y me toca hablar, aconsejar a muchos, y es trágico cuando a mí me ha tocado hablar con uno de ellos que digan, ¿sabe qué, pastor? Se me apagó la luz. No sé a dónde tengo que ir. Yo espero de un hermano que diga eso es normal, de un cachorrito, de una ovejita, de un corderito. Pero cuando un hombre o una mujer que lleva tiempo en el Evangelio se le apaga la luz, no tiene dirección de Dios. Esto es como el sacerdocio levítico, cuando dice que no, cuando Samuel emerge en Israel. ¿Por qué emerge el profeta Samuel? Joven, siendo adolescente. Porque dice que no había
visión con frecuencia y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Y el sacerdote Elí, que era el hombre de Dios, representaba la decadencia. Usted dirá, pastor, ¿a qué quiere llegar con todo esto? Lo que dice la Biblia, que antes de que Cristo venga, los acontecimientos, las señales apuntan a una sola cosa. El profeta dice que vendrá hambre a la tierra, hambre que no es de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Y usted dirá, pero pastor, parece que eso no pasa. No veo que suceda. Es que la gente no va a llegar a los templos. Usted puede abrir de par en par, abrir las ventanas. La gente no va a querer entrar a los templos. Jesús por eso dice, y el versículo que estamos leyendo, capítulo 10, el versículo capítulo 10, del versículo 7 en adelante, dice, ir, esa es la misión, ir. La gente no va a llegar, hermano. La gente no va a llegar. Y pareciera desalentador. No, es porque hay gente que está muerta, está enferma, está leprosa, y nosotros tenemos que ir. Yo todos los días me encuentro con personas así. Tú lo ves en sus rostros, lo ves en su mirada. Nosotros podemos tener aflicciones, angustias, propias de la lucha del creyente. Pero no es lo mismo estar con personas que están espiritualmente muertas, enfermas. A veces yo me encuentro con personas que están, por ejemplo, leprosas, espiritualmente. Y ellos no te lo van a decir, porque uno de los poderes del pecado es que ciega a la gente. Cuando usted no era cristiano, cuando usted estaba en las tinieblas, usted no tenía la facultad de ver, sabía, se sentía mal, pero no tenía la facultad de ser libre. Gálatas capítulo 5, verso 4, el apóstol Pablo habla acerca de la gracia de Dios. ¿Por qué comparto esta palabra? Porque hay mucha gente, compartimos estos mensajes en YouTube, en Facebook, y hay mucha gente que los ve, me conoce, y tiene ese problema. Tiene ese severo problema de estar lejos de la gracia de Dios. Gálatas 5:4 dice así, Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Explíqueme usted, mi estimado hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted lo escuchó decir a un pastor, a un líder, a un evangelista, a un diácono, a una mujer, a un apóstol, a un hermano, este concepto de caer de la gracia? No. Eso no se habla. Se habla hoy día de que no importa lo que el cristiano haga, no importa lo que el líder haga. Tal vez usted no lo conoce, pero no va al caso que lo mencione tampoco, pero hace unos días atrás, porque hay portales de noticias cristianas, de farándula y de noticias cristianas de verdad, veía con tristeza cómo un gran predicador norteamericano, que ya es muy adulto, muy conocido, se lanzó la siguiente confesión: llevo años luchando con el alcohol. Yo te digo, ¿qué quedará para las ovejas? Si un tipo que ha escrito tantos libros, que ha escrito y tiene una trayectoria pero impresionante, te diga eso. ¿Y sabe dónde radica el problema, mis estimados hermanos? No radica en lo que está escrito en la palabra, radica precisamente en la gracia de Dios. Se puede cantar, se puede predicar, se puede ministrar, se puede hacer todo fuera de la gracia de Dios. Ahora, con esta palabra yo quiero que reflexionemos en lo siguiente. Todos conocemos las Escrituras, pero lo que tenemos que entender, mis estimados hermanos, de que si nosotros no tuviésemos este libro, como a muchos cristianos les pasa en muchas partes del mundo, no lo tienen. No lo tienen no porque no puedan comprarlo, no lo tienen porque no tienen accesos a las Escrituras. Y a través de la época cristiana, muchas veces este libro no estuvo disponible, pero estaba la gracia de Dios que guiaba al creyente.
que guiaba al creyente, que lo guiaba a la santidad, que lo guiaba a la pureza, que lo guiaba a la rectitud. Sin duda hoy día tenemos una crisis en el mundo, la tenemos, como siempre la ha habido y va a seguir habiéndola. Pero ¿cuál es el mensaje para nosotros los creyentes? Jesús dijo, vosotros sois, ¿qué dicen? La luz del mundo. Y esa luz no puede apagarse. Cuando éramos pequeños cantábamos eso, me recuerdo los niños en la iglesia. Esa pequeña luz nunca se apagará. La luz del creyente, no importa la edad que el creyente tenga, siempre la gente va a ver que brilla. Va a haber un ejemplo de rectitud, de fidelidad en nosotros. Debemos poner en oración entonces, en esta lista de Mateo 10, 8, a los que están enfermos, a los que están muertos espiritualmente, a los que tienen problemas espirituales severos. No todo puede recaer sobre el pastor, porque yo sé que los pastores tenemos responsabilidad. Pero usted conoce sus círculos cercanos, por ejemplo, mi hermano Carlos, él tiene su círculo cercano de amigos, de familiares, de conocidos, de vecinos. No los conocemos, pero él los conoce. Él tampoco conoce mi círculo. Pero él tiene la autoridad de ir, como dice la Escritura, sanar a enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Pero eso, lo que yo quiero que entienda, hermano, eso es un proceso. Curar a un enfermo en el área física lleva tiempo. He ido a los hospitales y veo como gente con quemadura puede estar años en tratamiento, en terapia, hasta que queda operativo su cuerpo, pero no es algo instantáneo. Lo que yo quiero que entiendan, mi estimado hermano, es que la sanidad espiritual, el trato que Dios tiene con las personas es algo permanente. Por eso le puse el ejemplo de este pastor, que es una persona muy conocida, y no solamente el caso de él, muchos que se salieron de la gracia. Lo hemos leído en el texto que leímos recién, Gálatas 5:4, de la gracia habéis caído. En esta parte del mensaje que se le viene el nombre de persona, entonces, a lo mejor le pasó eso al hermano. Sí. Muchos hermanos han caído de la gracia, se han soltado de Cristo. Caer de la gracia, mis estimados hermanos, es la victoria de Satanás sobre la vida de esa persona. Se me vienen muchos nombres de personas que cuando les hago consejería me dicen eso. Caí. ¿Sabe que el diablo, yo me crié en las cosas del evangelio, yo de chico veía cómo el diablo le costaba antes tirar a un creyente, tumbarlo, echarlo abajo, le costaba al diablo porque el creyente era fiel, daba la pelea. Hoy día el diablo hace esto. El cristiano queda fuera del ring. ¿Por qué? Porque la persona no está en la gracia de Dios. Antes yo veía, hermanos, que el diablo les daba pero duro y el tipo permanecía. Fidelidad, constancia, permanencia, lealtad a Dios. Antes yo me acuerdo cuando un hermano se descarriaba, le daba hasta vergüenza pasar por afuera. Se escondía. Hoy día no, ya tú los ves, se ríen. Estas plataformas como una hoguera, donde tú los ves que ellos no tienen vergüenza. Y muchos de ellos yo los conozco, son conocidos míos. Y no hay forma que entren en razón, porque han caído de la gracia. Ahora, usted que es un cristiano maduro sabe lo trágico que dice el libro de los Hebreos. ¿Qué ocurre con una persona que pisotea la gracia de Dios? La sangre de Cristo. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta palabra de reflexión, claro, muchas iglesias no la toman, pero digo porque les gusta lo otro, ¿me entiendes? Les gusta la parte como emotiva, pero el ancla que mantiene al creyente firme, sólido, como tuvo esa gracia el profeta Elías en esa cueva. Elías tuvo un problema severo, porque uno es su propio juez. Elías se miró y dijo, he fracasado en la misión. Extirpé 450 profetas, pero la que los parió está viva, que era Jezabel. Imagínate la frustración para ese hombre. ¿De qué le servía tener
galvanos, uno tras otro. Mataste todos estos profetas de Baal, mataste a todos estos tipos que merecían morir. Pero la mamita está viva y usted no pudo. Y eso le trajo una carga emocional. Pero aquí viene lo maravilloso de la gracia de Dios. La gracia de Dios es como, yo no sé manejar, pero soy buen copiloto. Le aviso ahí cuando la aguja va marcando que ya estamos sin benzina. Y ella se preocupa, yo le digo, avance, porque hay reserva. Los estanques tienen una reserva. Elías dijo, no va más. Dice que él mismo colgó, dice, delante de Jehová a cientos de sacerdotes de Baal ese día. Imagínate el fuego que cayó del cielo quemando el altar. Era un espectáculo terrible, el tipo manchado de sangre. Pero llegó a esa cueva a esconderse y dijo, yo no quiero morir en manos de esta loca. Máteme, Señor. Fracasé. Pude, pero no maté hasta que los engendró. Lo que no sabía este profeta, que él tenía la doble porción. Él no sabía que sus vestidos, sus ropas tenían una unción tan grande que ni él las podía soportar. Y Dios le dijo, te voy a mandar un Uber celestial que te venga a buscar, carros de fuego. De lo que tanto predicaste, tú eras el profeta del fuego, hiciste descender fuego del cielo, ahora yo voy a mandar carros de fuego que te vengan a buscar. Pero antes de eso, va a buscar un hombre. Y sobre ese hombre, el doble de lo que tú tienes va a caer. Eso es la gracia. La gracia es lo que sale en el momento más inesperado. Los apóstoles, sin duda, eran hombres que muchos dijeron no dan el ancho. Tenían rencillas entre ellos, rencores. Eran todos jóvenes. No es como en las películas que tú los ves, Pedro Barros. No. El promedio de edad de estos hombres era el más joven, Juan, cuando era llamado, tenía tal vez 14, 15 años, y el mayor no tenía más de 22. Eran jóvenes, inmaduros, pero llevaron una vida ministerial que en el último momento esa gracia los mantuvo en pie. Cuando tuvieron que entregar su vida, cuando tuvieron que ir por todos lados, fue la gracia de Dios la que los sostuvo. Uno de los coros más conocidos en todo el mundo, ¿cuál es? Sublime gracia del Señor, que me halló a mí, vil pecador. La gracia de Dios me sostiene, me ayuda, es la que me fortalece. La gracia de Dios no es otra cosa que el lenguaje del Espíritu Santo en la humanidad del creyente. Jesús dijo que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Os guiará, dice, a toda verdad y a toda justicia. Os mostrará lo que ha de suceder. A juzgar entonces por las Escrituras, nos damos cuenta que hoy mucha gente ha caído de la gracia. Ya no tiene la guianza del Espíritu Santo. Y ejemplos podemos tomar por montones. Sería profanar este lugar dedicado a la predicación, dar ejemplos de cuántos lugares hoy ya no tienen la guianza del Espíritu Santo. Hay mucha gente que cuando yo hablo de esto dice, no, pero no hable de esa iglesia, son nuestros hermanos. Digo, no son nuestros hermanos. Cuando una persona pierde la guianza del Espíritu Santo, ya no es tu hermano. Se vuelve en contra. Es más, las personas que pierden la guianza del Espíritu Santo están a una tela de cebolla de caer en el pecado de la muerte, en el pecado mortal del cual Pablo habló en una de sus cartas, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Hay mucha gente que está en ese pecado, ya es irredenta. Entonces nosotros como cristianos tenemos que entender de que en el tiempo que estamos viviendo, Dios nos demanda fidelidad, dependencia, lealtad, no caer, mantenernos en la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser enviados, como dice Él en Mateo, a sanar, a limpiar, a resucitar y a echar. Ahora, cuando hay gente que tiene el llamado, lo romantiza. Yo me doy el tiempo de escuchar a esta gente que hace congreso, como decía el pastor el otro día, congreso de apóstoles, ¿cierto?
Y lo escucho y yo digo, pero ¿cómo no va a haber nadie que se pare ahí y diga, ustedes son unos bobos, ustedes le están metiendo el dedo en la boca, están jugando con ustedes? Porque ellos no te citan, por ejemplo, en Mateo 10, 16, 17, os envío como ovejas en medio de lobos. Ese es el llamado que hemos recibido. Hemos sido enviados como ovejas en medio de lobos. Nadie dice esa locura. Si usted es un granjero, si usted es una persona que tiene animales y tiene su ovejita, usted no va a abrir el corral para que entre el lobo o va a dejar a la oveja a la deriva. Pero el Señor sí lo hace. Por eso a veces nosotros oramos mal, Señor, protéjame. Señor, cuídeme, que no me pase nada malo. No quiero encontrarme con el lobo, me da miedo el lobo. Bueno, Mateo 10, 16, 17 dice, os envío como ovejas en medio de lobos. Siempre hablo del lobo que en Paraguay vimos en la casa de la hermana Fidelina Cranis. Su esposo Helmut, creo que se llamaba Helmut Cranis. Un día fui a visitarlo ahí en el barrio Nazaret, vivía cerca de nosotros. Entré a la casa y había un olor pero espeluznante, un olor pero a cadáver. Cuento corto, la hermana tenía un lobito de mascota. Una bestia así. El olor que hedía ese animal, porque come carroña. No te va a comer carne de chardó, de perro, ¿cierto? No. Son animales carroñeros. Y el olor de tanto comer carroña, ¿cierto? Un olor impresionante de ese animal. Los lobos representan eso, la ferocidad del ambiente espiritual en el cual nosotros estamos. Pero no nos engañemos. Podemos ser ovejas, pero nuestro corazón es un corazón de un león. Y eso lo vemos en cristianos que se han mantenido a través del tiempo. Han entrado en esa cueva del profeta Elías y se han dado cuenta de que a veces Dios ya no tiene por qué hacer las cosas que hizo antes. Que a veces nosotros nos preguntamos. Y a veces he conversado con pastores. A veces me toca ir a otras iglesias, de otros ministerios, pastores adultos. Una vez fue un pastor incluso de la JBH, me recuerdo, en el sur. Porque la JBH usan ese sistema de que el pastor se queda ahí y muere ahí. Lo sacan en un cajón. No existe eso de que el pastor, no, el tipo lo ponen ahí y lo sacan. Y me recuerdo que me invitaron a predicar a esa iglesia y el pastor me llevó a una salita aparte y me dijo, necesito su consejo. A mí me sorprendió porque yo estaba mucho más joven. Y me dijo, estoy hasta aquí, me dijo. Y voy a estar hasta acá arriba todo, porque no quiero estar aquí. Esta gente me tiene colapsado, quiero entregar. Y el tipo ya estaba mal, era un tipo adulto, ya estaba angustiado. Estaba como el profeta. ¿De qué me sirve haber hecho todo lo que hice? Me dijo, si me siento así, me dijo. Pero no puedo pararme así delante de la gente. Me tiene colapsado este sistema, me ahoga, me dijo. Era una iglesia muy ritualista, porque me recuerdo que había un púlpito para las hermanas, aparte chiquitito, cuando estaban en su periodo. Las castigaban a la hermana. En el sur es así, hay muchas cosas raras también. Entonces, la hermana, había un púlpito chiquitito, y él estaba harto de toda esa liturgia, esas leyes absurdas. Pero no tengo la fuerza, me dijo, la valentía que usted tiene. Quisiera ser como usted dijo, tener esa valentía y dejar todo, me dijo. Y yo lo único que le dije, pastor, no me recuerdo, no me ha pasado tanto años, le dije, si usted no toma una decisión ahora, lo que usted va a hacer es anticipar su muerte. Sea libre. Imagínate decirles a un pastor, su mensaje no está condicionado por una iglesia. La iglesia no le entregó el mensaje de salvación. Sea libre. Y como él, he visto a muchos que dejan la gracia de Dios y son esclavos de una iglesia. Usted no es esclavo de esta iglesia. Usted no ve que el pastor y la pastorita nos esclavizan. Libre, la gracia de Dios que fluye en nosotros. ¿Qué le dice él? Haga trabajar su don. Él no dice te voy a transferir un don, porque ese es el cuento que en otra iglesia te venden. Es el pastor me busca para que me transfiera un don. Los pastores charlatanes que en otra iglesia están. No, el pastor aquí no, nadie le dice eso. ¿Qué le dice? Trabaje el don que Dios le dio a usted. Sirva a Dios con libertad. Por eso es importante nosotros como pequeños remanentes que
en este oasis que Dios nos dio, no nos movamos. Porque hay mucha gente que hoy día está fuera de la gracia de Dios y lo que está haciendo es pararse en un abismo del cual no van a salir de ahí fácilmente. Ir y limpiar leprosos. Tengo eso metido en mi cabeza. Limpiar leprosos. La lepra es una enfermedad que sigue, de hecho el otro día, no sé si en qué país sudamericano se dio la alerta de esta situación. Nadie quiere hablar de eso, es como el estigma de cuando uno era niño y tenía piojos, por ejemplo. ¿Cierto? Era muy común antes, pero hoy día que alguien diga que tenga piojos en el colegio es un estigma social tremendo, pero antes era común, todos tenían piojos. Se los medían, ¿cuál es más grande, cuál es más chico? Decían. ¿Cuál es más resistente? Pero la lepra no, la lepra es una enfermedad terrible. Yo pienso usted en gente que ha estado con nosotros que está leprosa de pecado. El pastor ha mencionado algunos casos aquí, por los cuales oramos. Pero el proceso de limpieza, como le digo, mi estimado hermano, ¿y por qué eso lo digo? Porque a veces entra el desánimo, decimos, el Señor no lo limpió, no lo sanó. No, es que esto es de entrar al pabellón, es tiempo. El Señor trata con las personas de una manera que a nosotros no tienen por qué decirnos. Cuando la lepra del pecado entra en una persona y nosotros comenzamos a limpiar a esa persona, nosotros hacemos lo que hacen los enfermeros. Ponemos las gasas, alcohol, desinfectar, pero el trabajo interno lo hace el Señor. Y nos enojamos cuando ese enfermo vuelve otra vez a enfermarse, se agarra otro bicho por ahí. Y decimos, y lo asustamos, te van a cortar el pie, le decimos. A los enfermos les dicen eso, ¿cierto? No haga eso porque va a empeorar. Pero después, por amor, estamos ahí de nuevo. ¿Se da cuenta? Por amor. Porque eso hace la gracia de Dios. La gracia de Dios te hace actuar nada más que por amor. Y estar ahí con ese enfermo, limpiarle sus heridas. Hasta que Dios obre un milagro. Porque hay que entender algo, mi estimado hermano. Jesús dijo, nadie viene al Padre si el pastor no lo trajese, si el hermano no dice, nadie viene al Padre sin mí. Entonces, el versículo final, para terminar, tenemos claro entonces cuál es nuestra misión. Si en la semana usted se encuentra con una persona leprosa, con una persona muerta espiritualmente, esto no es una fórmula, no es que usted le diga, yo te levanto y estás muerto y algo instantáneo. No, es un proceso, hermano, ¿entiendes? Es un proceso. Yo he visto gente, mira, en mi vida pastoral he visto tantas cosas tristes, gente que se toma de estos versículos y lo toman literal, cuando dice ir y resucitar muertos. Mucho tiempo atrás, en una ciudad donde yo era pastor en el sur, me tocó hacer la asistencia a una niña que tenía cáncer. La niña falleció, sin duda. Era una niña hermosa, tenía 12 años. Vi todo ese proceso en el cual cayó su pelo, su ceja, todo. Acompañé a la familia en todo ese proceso y estuve cuando la niña falleció. Aunque ustedes no lo crean, esa tarde que la niña falleció, ministré al padre, a la madre, a la familia y les di a entender lo que la Biblia enseña con respecto al destino de una persona que se entrega a Cristo. Me senté y entraron otros, entre comillas, hermanos, que agarraron el cuerpo de la niña, tomaron el cuerpo de la niña, uno con un brazo y el otro con el otro, y empezaron a decir, según ellos tenían la orden de resucitarla. ¿Para qué voy a entrar en detalle? Que obviamente no resucitó. Lo que hicieron fue provocar más herida y lastimar a esa familia. ¿Por qué pasan esas cosas, como les digo? Porque hay mucha gente que actúa fuera de la gracia de Dios. Todos esos excesos que ocurren en muchas iglesias, cuando a la gente se le dicen cosas que distorsionan el evangelio, no hacen más que dañar a las personas. Cuando usted converse con un pariente, con un amigo, un conocido que le diga, tengo un problema, ora por mí,
decir lo que dice la palabra. Jesús dijo, iré y les sanaré. Eso dijo Jesús, iré y les sanaré. Jesús dijo que tuvo compasión. Es Él quien ministra a través de nosotros. Sí, amén. Pero usted tiene que tener un corazón que se quebrante. Amén. Un corazón que sufra con esa persona. Sí, amén. Para terminar, para que no nos quede la sensación de que el profeta Elías era un tipo malo, un tipo sanguinario. No, él amaba a Dios. Pero cuando tú amas a Dios, también vas a tener que hacer cosas que le demuestren lealtad a Él. Hoy día hay muchas personas que dicen que aman a Dios, pero no han ganado batallas cruciales. ¿Qué es una batalla crucial? La mayor de todas las batallas, el dominio propio. Ahí va la mía, tiene que decir usted. El dominio propio. Yo conozco mucha gente, así como mis padres, mucha gente que la hemos visto transitar en la vida cristiana. Campeones, evidentemente han sido campeones, muchos de ellos en muchas áreas, pero han fracasado en la más grande de todas, que es este asunto de mantenerse en la gracia de Dios. Buenos líderes, buenos buenos administradores. Mateo para las escrituras, nada que decir, todos son tachables, tiene un currículum espectacular, envidiable. Pero a la hora de ver si están en la gracia de Dios, tienen olor a lobo. No a oveja, a lobo. Son tipos que tú no quieres estar cerca de ellos. Te repelen. Cuando tú, ¿cómo yo sé que mi hermano Ricardo está en la gracia de Dios? Porque lo puedo abrazar con libertad. Amén. ¿Cómo sé que mi hermana Lima? Cada uno de ustedes. Porque la gracia de Dios está en nosotros. La presencia de Dios está en nosotros. Sí, amén. Y la presencia de Dios es lo que une a un rebaño. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Tenemos un pequeño rebaño donde no debemos permitir que la gracia de Dios se diluya. Si la gracia de Dios se va, vamos a ser un grupo cualquiera. Déjeme decirle que en muchas iglesias, porque yo he predicado en muchas iglesias, mi esposa me ha acompañado, donde se finge la gracia de Dios. Y la gente está engañada. Se les hace creer, aquí está Dios, y los pastores patean el púlpito y se enojan. Hacen piruetas de demostrar algo que en el fondo no hay. ¿Cómo yo sé que es gracia de Dios? Porque me voy día domingo y en la semana voy con lo que yo escuché en la palabra. Me voy viendo el rostro de cada uno de ustedes, nos podemos arrodillar, podemos saber que tenemos un pastor y una pastora que no están jugando con nosotros. Eso es lo que usted tiene que valorar. Ahora, como palabra de consejo pastoral, es bueno escuchar cuando nosotros tenemos pastores, como dije delante, entre nosotros que ya han tenido su experiencia, pero no solamente para escuchar historias, porque es lindo escuchar historias de lo que ellos hicieron, pero tenemos que ser más inteligentes. Piden el secreto. Esto es como cuando las viejas de campo tienen el secreto de cómo hacer la mermelada. Y la vieja egoísta dice, no, me voy a morir y no le dan la receta a nadie. ¿Esas son así egoístas, la señora? Oye, que le quedan ricas las empanadas, denme la receta de la masa. No, me muero con el secreto. Las viejas para el sur que hacen mudar y no son, tampoco, no. Pero cuando usted ve un pastor que tiene experiencia y usted dice, este tipo está parado todavía, el pastor está parado, pero tiene que haber un secreto aquí. Démelo, pastor. Y si hay que poner algo, yo quiero ese secreto. Porque yo conozco otros pastores que no, que son charlatanes. En Osona había uno, no voy a decir quién, porque ven el video y después se van a enojar conmigo. Uno que era pastor y salía a buscar en auto a las hermanas, las puras hermanas de aquí. Era enamorado el tipo. Hay tipos así, tipos que son descarados, tipos que uno después ya lo toma como risa, pero en el fondo Dios está agarrando una luma de oro. Yo creo que Dios tiene una luma de oro, no sé. Así como los gendarmes, una de oro, pero digna, cosa que van a hacer el juicio final. Tal vez muchos van a ser salvos, y Dios también pero van a ir bien apagados para arriba. Porque ha dejado mal parado el evangelio. Pero el secreto,
Cuando usted esté con sus pastores, dígale, pastor, ¿cómo lo hace? Y te va a sorprender. Yo sé la respuesta, pero tú te vas a sorprender de la respuesta que te van a dar ellos. Vamos a ponernos de pie. Y le vamos a pedir al Señor que esta su gracia. Yo le digo al Señor, mire Señor, hagamos la cortita también conmigo, porque yo tengo el gen igual que tu Frederico. ¿Para qué tanta vuelta le dije? Si hay que matar y degollar, hay que matar y degollar. Vale, hagámoslo, no hay problema. Pero no, Señor, no haga la locura de dejarme en manos de una loca, de una Jezabel. Yo creo que todos nosotros como cristianos no queremos eso. Caer en manos de alguien que no haga pedazo. Denos la victoria, Señor. Y el Señor me decía, mira, si tú te mantienes en la gracia de Dios, estés en una cueva solo, estés en un teatro, estés donde estés, tú no tienes que tener temor de nada. La gracia de Dios te va a sostener, te va a aferrar. La gracia de Dios te va a querer desear estar en las cosas de Dios. Vamos a inclinar el rostro y le vamos a pedir al Señor que esta su palabra durante esta semana nos ayude. Si durante esta semana usted se encuentra con personas que están enfermas espiritualmente, leprosas espiritualmente, muertas espiritualmente, endemoniadas, no nos manda a hablar el pastor, no me llama a mí tampoco. Lea Mateo 10, donde dice, id y sanad enfermos. Tómelo como un desafío del Señor para usted. Cómprese una agenda y ponga el nombre de la persona. Ok, llegó este enfermo, yo voy a ser su doctor tratante y voy a trabajar con él. Inclinamos el rostro y oramos al Señor. Padre, en esta hora del día, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de ser un pequeño remanente, sabemos que tu gracia nos ha guardado, Señor. Esta gracia que ha preservado, según los registros de tu palabra, a hombres y mujeres a través del tiempo. Los ha preservado en momentos difíciles. Muchas personas son como el profeta, Señor, que le gustaba las grandes manifestaciones. Le gustaba, Señor, el poder sobre los elementos de la naturaleza. Las victorias, Señor, innumerables. Pero llega un momento, Señor, de nuestra vida cuando estamos solos y entra la reflexión que sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Líbranos, Señor, de abandonar el compromiso que hemos hecho de servirte. Te pedimos, Señor, que usted extienda su perdón, su misericordia, Señor, para que extirpe de nosotros toda pereza, toda negligencia, para que saque de nuestra vida cristiana, de nuestra ruta de fe, todas aquellas cosas que realmente obstaculizan, Señor, que podamos dar, Señor, por medio de la gracia que usted ha puesto sobre nosotros, este mensaje de sanidad, este mensaje de resurrección, este mensaje de limpieza y de libertad, porque eso es lo que usted ha entregado en nuestra vida. Que la gente vea en nosotros, Señor, que podemos dar, que no somos pobres espiritualmente, sino que tenemos riqueza, Señor, en nosotros. No hay mayor honra, Señor, que trabajar contigo en tu obra. Eso es lo que tú le dijiste a los discípulos, y ser libre, Señor, de toda opresión material. Te pido una bendición por cada hogar representado en esta hora. Te pido, Señor, una bendición por esta semana, Señor, que esta tu palabra nos fortalezca y nos ayude. Que no nos amedrentemos, Señor, aunque estemos en medio de lobos, tú cuidarás, Señor, de nosotros. Tú nos fortalecerás. Darás, Señor, palabras sabias y oportunas, y más que todas las cosas, tu gracia, Señor, fluirá en medio nuestro, a través de nuestras actitudes, a través de nuestra devoción, Señor. Queremos demostrar que nos mantenemos fieles y leales a ti. Te pedimos, Señor, y encomendamos la vida de aquellas personas que nosotros, Señor, tenemos en nuestras oraciones, que están enfermos espiritualmente, que están muertos espiritualmente, que están, Dios mío, siendo invadidos en su vida espiritual, Señor, por fuerzas oscuras y malignas. Señor, sea tu gracia, Dios mío, por medio de nuestra vida, ministrando la vida de estas personas. Tenga misericordia, Señor, en este tiempo, y ayúdanos, Señor, a ser una iglesia distinta. No ser, Dios mío, una iglesia que
esté fuera de la gracia, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Adoramos al Señor con una melodía y mediten esta palabra, los hermanos. Cada vez que te ore, ora en esa dirección y dígale, Señor, no me voy a soltar de tu gracia. Ayúdame a mantenerme, porque eso es lo único que marca la diferencia en este tiempo. Cantamos al Señor y entrego este lugar. Amén.